Libro de Apocalipsis, capítulo 11, vamos a leer los primeros 14 versículos, que nos dice allí el apóstol: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. A la hora de acercarnos al estudio de este libro, hay algunos principios que tenemos que recordar y que ya hemos venido recordando en los sermones anteriores, y que nos dicen, en primer lugar, que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, por lo tanto lo tenemos que ubicar en el contexto literario en el que el libro está expuesto. Todo lo que nos aparece viene expuesto en símbolos, por lo tanto no podemos interpretarlo literalmente. Lo segundo es que es una gran carta dirigida a la Iglesia. Por lo tanto, como todas las cartas que hay escritas por los apóstoles para la Iglesia, es para nuestro consuelo, para nuestro aliento y para nuestra esperanza. Lo tercero es que su interpretación debe estar en armonía con el resto de las Escrituras, porque este libro está dentro de la Biblia. Algunos parece que no entienden esto tampoco, pero está dentro de la Biblia, forma parte del canon bíblico, y por lo tanto tiene que ser interpretado en el contexto de las Sagradas Escrituras. No es un libro para adivinar el futuro, ni es un libro que nos sirva para otro tipo de proyectos que sean distintos y ajenos al espíritu por el que Dios nos ha dado su palabra. Tenemos que huir, por tanto, de la creciente moda que hay en el mundo llamado cristiano, quienes le atribuyen a este libro un carácter completamente sensacionalista, atribuyéndole señales espectaculares previas a la segunda venida de Cristo, en las cuales se centran y están esperando todos esos eventos y acontecimientos súper mágicos que ocurrirán en la historia del mundo antes de que el Señor Jesucristo venga. Y por lo tanto están desfigurando por completo el propósito por el que Dios nos dio este último libro de las Escrituras a la Iglesia. Debemos afinar nuestro limpio entendimiento y recordar que las señales espectaculares están asociadas con el reino de Satanás. Pablo nos dice, en este capítulo 2 que hemos leído de su segunda carta, versículo 9, que la venida del inicuo vendrá con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Así que esto tenemos que tenerlo en cuenta para no pensar que porque alguien hace señales, o ahora cierto tipo de sectarios que están dentro del mundo cristiano empiezan a hacer señales de verdad, porque hasta ahora solamente dice que tienen dones y curaciones. Pero imaginaos que todo eso fuera cierto y hicieran señales de verdad. Ni aún así deberíamos atender sus señales, porque están en contra del espíritu de la Escritura, y de hecho la Escritura misma nos está advirtiendo hacia ese tipo de sucesos.
De hecho, la bestia que se nos describe más adelante en Apocalipsis 13, se dice de ella que hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Por lo tanto, de todo esto tenemos que tener las cosas bien claras. En la época de Moisés, os acordaréis que Moisés hizo de su báculo una serpiente y los adivinos y magos de Faraón también hicieron serpientes. Es decir, hay poderes engañosos y que tienen ese propósito, engañar. Si fuese posible a los elegidos, pero tienen el propósito de engañar. La semana pasada estábamos usando el texto de 2 de Pedro capítulo 3 para introducirnos en algunos aspectos importantes de la segunda venida de Cristo, que es el siguiente punto al que nos lleva nuestro texto, es decir, al arrebatamiento. Y luego vamos a ver en otro sermón, hoy no nos encaja en el tiempo, qué es lo que sucederá en todo ese asunto. Pero recordamos el texto que leíamos la semana pasada en conexión con esta carta de Apocalipsis, donde se nos dice en el capítulo 3 de su segunda carta: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, es decir, que empecéis a pensar, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Lo primero, hay que pensar. Hay que pensar. Así que de entrada se nos dice más bien que miremos no hacia lo que Dios va a hacer en el futuro y esos grandes eventos y esas grandes cosas que van a ocurrir, sino que miremos al pasado. Es decir, lo contrario a lo que se enseña habitualmente en las iglesias que se llaman cristianas. Tenemos que mirar, según la enseñanza de la Escritura, al pasado. Tenemos que pensar en lo que Dios nos ha dejado y que está escrito en su palabra. Hay dos cosas que debemos tener en cuenta en cuanto a discernir las señales y las enseñanzas bíblicas que nos hablan de esto. La primera es que, aunque generalmente pensemos que los signos de los tiempos apuntan hacia el futuro, como acabo de decir, más bien apuntan a todo lo que Dios ha hecho en el pasado. Este fue el significado de los signos de los tiempos a los que el Señor se refirió cuando en Mateo 16 empieza a hablarle a los fariseos y a los saduceos, que eran sumamente hábiles en su época. Vamos a leer Mateo capítulo 16 y veremos allí qué escena se nos plantea acerca de los signos y cómo el Señor ubica cada cosa en su contexto. Vinieron los fariseos y los saduceos, pero no para aprender, dice la Escritura, para tentarle. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Aquí vamos a por las señales, es decir, aquello que tiene validez solamente tiene que venir por señales. Por lo tanto, si tenemos un mago, imaginaos las señales que puede hacer. Pero el Señor no se va a ir por ahí. Él les respondió y les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana decís hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Ya sabemos todo cuál es la señal del profeta Jonás, como estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días. Los signos de los tiempos revelan que la gran victoria de Cristo, el aspecto culminante de la redención, ya se ha llevado a cabo. Es la muerte de Cristo. Ese es el elemento culminante de la redención. Cristo vino a morir por su pueblo y pagó delante de la ley, con el derramamiento de su sangre y con su vida, todas las deudas que su pueblo tenía delante de la ley. Por lo tanto, Dios está actuando en el mundo, Dios está cumpliendo sus promesas y Dios está llevando a buen término el propósito final de la redención, que es la culminación en la persona de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Discernir los signos de los tiempos, por lo tanto, tiene implicaciones importantes para nuestra vida diaria, y es no estar pensando en qué va a pasar con los eventos catastróficos del final de los tiempos, sino que nosotros, dice el apóstol Pablo en Efesios 5:16, tenemos que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Es decir, no tengo que ser un sensacionalista esperando qué sucesos catastróficos ocurrirán en el final de los tiempos, sino cómo tengo que vivir hoy. ¿Cómo tengo que vivir yo como cristiano hoy? A eso me está llevando la Escritura.
significa que tenemos que andar como hijos de luz. En Romanos 13, Pablo llama la atención de sus lectores para mostrarles por medio de su manera de conducirse cómo ellos deben saber que el reloj de Dios está en marcha. Dicen los versículos 11 al 13 del capítulo 13 de Romanos: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día. Por lo tanto, el énfasis que estamos viendo en las Escrituras es a que analicemos cómo estamos nosotros hoy, a que estemos preparados hoy, no a ver el periódico, a ver qué va a ocurrir dentro de 200 años, 500, el año que viene, y qué catástrofes espectaculares ocurrirán. No. Yo, como cristiano, ¿cómo tengo que vivir hoy? A eso me está llevando la Escritura. En segundo lugar, las señales de los tiempos apuntan evidentemente hacia el fin de la historia, y en particular de una manera precisa y en su sitio, lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Pero no solamente Apocalipsis, toda la Escritura. Los signos no nos dicen, a pesar de que muchos se esfuerzan, no nos dicen la hora exacta en la que Cristo regresará. No nos dicen cuándo sucederán aquellos acontecimientos que pueden acompañar dicho regreso. Sin embargo, nos aseguran que ciertas cosas ocurrirán. Pablo les dice a los tesalonicenses que no vendrá el fin sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, habrá una apostasía terrible en la Iglesia, y no será por persecuciones. No. La propia Iglesia ya se vale por sí misma para ser una apóstata. Y no tenemos más que mirar la historia de la Iglesia y ver cómo en grandes periodos de su historia ha sido una apóstata en grado superlativo. Así que los signos de los tiempos apuntan al futuro, pero sobre la base de lo que Dios ya ha hecho en el pasado. Y la predicación tiene que ser siempre el testimonio de lo que Dios va a hacer, pero respecto a lo que Dios ha hecho y nos ha dejado por escrito. Parece evidente que los tesalonicenses tenían la opinión de que el día del Señor ya estaba a punto de llegar, porque es que desde que el Señor se fue, podríamos decir que su regreso es inminente. Es por esa razón que muchos de los tesalonicenses habían dejado de trabajar, porque decían: ¿para qué vamos a trabajar si el Señor va a volver? Entonces, ¿qué necesidad tiene que me esfuerce, que esté trabajando, que saque mi familia adelante, si tengo casi la convicción de que el Señor va a volver pronto? Y Pablo tuvo que corregirlos de una manera contundente, indicándoles que había ciertas cosas que tenían que suceder antes de que tuviese lugar el regreso de Cristo, y es que habría una gran apostasía. La palabra apostasía significa caer, una gran caída. En el uso que hace el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, la palabra apostasía está precedida por un artículo determinante que se le llama la apostasía. Está definiendo una apostasía concreta, no apostasía en general, sino algo más concreto. Y tanto en el artículo determinante como en la afirmación de que ese suceso va a ocurrir previo a la venida de Cristo, nos dice que es una apostasía final, en que la Iglesia está completamente, pero vamos, desbaratada por completo, es decir, ha perdido el norte. Como hemos dicho ya en 1000 ocasiones, tiene lo de Iglesia el título de la entrada exclusivamente. Lo demás no tiene ningún sentido. Por eso nos dice el apóstol Pablo que se pondrá en el lugar de Dios como Dios. Por lo tanto, la gente creerá que va a adorar a Dios, y resulta que está adorando a Satanás. Eso es exactamente lo que va a ocurrir. O mejor dicho, eso es exactamente lo que está ocurriendo. Esta apostasía se intensificará y culminará con una rebelión que ya ha comenzado, dice el apóstol Pablo en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, es decir, ya está operando en el mundo. Y lo está diciendo Pablo hace 2000 años. Por lo tanto, que nadie piense que los posteros tiempos son dentro de 100 años o dentro de 200, porque los apóstoles, cuando están escribiendo sus cartas, dicen y están hablando de en estos posteros tiempos. Ellos ya hablan de los posteros tiempos como los suyos. Por lo tanto, tenemos que tener un pensamiento acertado de lo que la Escritura está usando como su lenguaje, para no dejarnos llevar por las corrientes de moda que nos invaden dentro del mundo cristiano y que nos llevan a despistarnos del objeto principal al que nos quieren llevar las Escrituras.
Lo que Apocalipsis nos está anunciando es la historia de la Iglesia entre la primera venida de Cristo y la segunda. Ahí se está centrando el libro de Apocalipsis. No está hablando de los 100 últimos años o de los 2 últimos años antes de que venga Cristo, no. Está hablando de lo que ocurre entre la primera y la segunda venida de Cristo. El hecho de que esta señal sea llamada una caída, una gran apostasía, nos indica también que se trata de una rebelión en contra de la fe cristiana, según la hemos conocido y según se ha profesado durante los siglos en el remanente que Dios dejó a lo largo de la historia. Podemos, por lo tanto, dar por sentado que aquellos que apostatan son los que están asociados, y en este capítulo 11 ya lo hemos visto, a los que están en el atrio exterior. Ya se nos ha dicho, mide el templo, mide el altar, mide los adoradores, mídelos, tienen que regirse por la palabra de Dios. Pero hay otros que están en el contexto del templo, en el atrio exterior que forma parte del templo, pero que no son del templo. Pues aquí los tenemos. Estos son los que forman el atrio exterior. Multitudes que curiosamente no han sido llamados, pero que están en el contexto de la Iglesia. Están en el contexto de la Iglesia. La apostasía, por tanto, ocurrirá entre las filas de los miembros de la Iglesia visible. Aquellos que son verdaderos creyentes no apostatarán, pero muchos de los que han hecho una profesión externa de fe y se suben al jolgorio, al circo y a todo lo que las iglesias de nuestros días tratan de comunicar al mundo que les rodea, esos están fuera de una manera contundente. Como ha sucedido con los otros signos de los tiempos, este tampoco es un signo que nos permita fijar la fecha de la segunda venida de Cristo con exactitud, porque apostasía en la Iglesia, tristemente, siempre ha habido. Ha habido apostasía en la Iglesia desde los tiempos del Nuevo Testamento. Ha habido apostasía en la Iglesia en la Edad Media en grado superlativo. Aquello no era una iglesia, sino era una tumba corrupta. Y es innegable que haya apostasía en la Iglesia de nuestros días, de la Iglesia que se levantó de la Reforma Protestante, que derrumbó por completo los pilares de la falsa Iglesia de Roma. Pues hoy también la Iglesia protestante o evangélica está completamente en ruinas. Por eso somos insistentes en decir que lo que está describiendo en símbolos el libro de Apocalipsis se sitúa en lo que ocurre con la Iglesia entre la primera y segunda venida de Cristo, que no es un hecho concreto que tiene que ver inmediatamente antes de su venida, de su segunda venida, sino que recorre un amplio número de siglos que van entre su primera venida y la segunda. No es un libro para el final de los tiempos, es un libro que abarca muchos siglos de historia, como hemos podido ir observando. Muchas iglesias han apostatado de la fe, aunque sigan diciendo que son cristianas. Ya recordaréis lo que hizo Aarón cuando Moisés se fue a recoger las tablas de la ley. Construyó el becerro de oro y le dijo a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y el pueblo de Israel adoró a esos dioses. Por lo tanto, fijaos qué fácil es manipular la mente de la gente, hacerles creer lo que no es, y hacerles adorar a Dios con cosas que no son Dios. De ahí que se ponga en el lugar de Dios como Dios. Que muchos prediquen sobre mitos en vez de sobre hechos, que muchos hablen de filosofías existencialistas en lugar de teología cristiana, que muchos expongan doctrinas humanistas en lugar de la verdad del Evangelio, o que se dediquen a organizarse como si fueran una ONG para darle de comer a Centroáfrica en vez de ser una iglesia. Todo eso es apostasía, sin más. Todo eso es apostasía. Si miramos a las iglesias que se llaman cristianas a nuestro alrededor, tenemos que hacer un verdadero esfuerzo para no pensar que están mal de la cabeza. Y aún así, haciendo un verdadero esfuerzo, acabamos pensando que están mal de la cabeza, porque no pueden hacer lo que hacen y llamarse cristianos. Por ejemplo, os voy a leer un comunicado que lanzó la semana pasada una organización que se llama Cristiana, para que veáis de qué estamos hablando, aunque muchos de vosotros que venís de un contexto semejante ya no hay nada mucho que enseñaros respecto a las barbaridades que se cometen y a los atropellos que se llevan a cabo. Pero esta organización que se llama Cristiana, voy a leeros este comentario para que veáis lo que ellos tienen en su mente. A esto le podéis añadir musiquita y las palabras fuertes y rimbombantes en un super escenario y con luces multicolores y una banda de individuos e individuas danzando y dando vueltas alrededor.
El pasado 12 de octubre de 2013, cientos de personas del área, es una ciudad de Estados Unidos, se reunieron para participar en Transformación, un movimiento transformacional. Claro, menos mal que nos lo explican, porque si no, no hubiéramos caído en lo que es. Es un movimiento transformacional que tiene como misión principal desafiar a la presente generación a cambios profundos y alineados con la verdad bíblica para afectar positivamente todas las áreas del servicio cristiano, porque parece ser que hay áreas que no entran dentro del servicio cristiano. Entonces estas son solamente para las del servicio cristiano. Como hemos dicho muchas veces, los cristianos son bipolares. Está su vida cristiana y su vida no cristiana. Pero esta es para la vida cristiana. Ojo, tenedlo en cuenta. A las 5 de la tarde, aquí hubiéramos dicho que esto era una corrida de toros, allí no, dieron comienzo las conferencias y plenarias simultáneas. En un salón se reunieron decenas de adoradores a escuchar al fundador del Instituto X, que era el pastor tal, en una plenaria estrictamente para adoradores en la cual se les desafió a transformar la adoración de nuestro tiempo. Vosotros podéis ir siguiendo el razonamiento para saber eso qué quiere decir exactamente. En otro salón se reunieron decenas de jóvenes con el fundador de otro ministerio de jóvenes, el pastor tal, es decir, cada uno que funda algo se llama pastor. Lo que tiene que ver con lo que enseña la Escritura de cómo tiene que ser ordenado un pastor, puesto en su oficio dentro del contexto de la Iglesia, y todo lo que enseña la Escritura se lo barren directamente. Aquí montamos organizaciones y el pastor va por delante, que se nombra evidentemente a sí mismo para esa organización. Es decir, todo muy bíblico, como podéis ver. Por otro lado, en el santuario principal del lugar se reunieron cientos de personas, incluyendo pastores y líderes, con el otro pastor, en una conferencia extraordinaria que fue basada en el Salmo 24, en la cual se retó de manera eficaz a sus oyentes a manifestar la gloria de Dios más allá de las 4 paredes de la Iglesia y a ser las puertas eternas por las cuales entrará el Rey de Gloria en este tiempo. Es decir, nosotros vamos a ser las puertas eternas. ¿Eso qué quiere decir? Pues simplemente, si a esto le sumáis música, la gente allí está empezando a estar en un estado de frenesí total, porque es que nos vamos a comer el mundo. Ahora, ¿cómo no lo vamos a comer? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que nos subimos por las paredes. Después se preparó el santuario principal. Es decir, no sabemos si estamos en los tiempos del Antiguo Testamento o más atrás todavía. Estamos en los tiempos de la era cavernícola. Y se dio comienzo a la noche de impartición, avivamiento y ministración del Espíritu Santo a las 7:15. Entonces, el Espíritu Santo, a las 7:15 vamos a empezar. Tienes que estar aquí porque tenemos que impartir todos tus dones, avivamientos y todo lo demás a los que aquí se reúnen. Lo importante, esto es para partirse de risa, si no fuera porque es patético. O sea, ¿cómo puede alguien dirigirse para predicar el Evangelio bajo estas condiciones? Así que a las 7:15 comenzó la gran celebración, desde luego con los adoradores y salmistas Pepito y Juanita, que se encontraban prontos a lanzar su primera producción musical. Entonces trajeron a alguien de renombre allí para que les diese un poco de alegría, y fueron acompañados por un excelente grupo de danza y abrieron el tiempo de adoración y alabanza con canciones que subían como olor fragante a la presencia de Dios y que al mismo tiempo saturaron el lugar de una atmósfera electrificante que invitaba a los presentes a sumergirse en una profunda adoración. Bueno, deberían estar todos como una moto. A todo esto le llaman adoración. Después de un tiempo de adoración tan extraordinario, el ambiente había quedado preparado para escuchar el mensaje profético. Entonces, claro, allí le cuentas a cualquiera lo que tú quieras contarle y te dice que sí, lo que quieras. A las 8:15 fue presentado el orador de la noche, Pepito, quien cumpliría con tal encomienda. Utilizando Isaías 1:26 como plataforma bíblica para su mensaje, habló acerca de la restauración de la unción de los jueces y presentó el concepto de la unción de una manera diferente a lo habitual, estableciendo que la unción no es simplemente poder, sino que también implica guía divina, santidad, poder para ministrarla. Y en su mensaje declaró que después de 17 años de experiencia y haber ministrado en 20 países distintos, entendía que había llegado un momento histórico determinante en donde el Señor levantará una generación de hombres y mujeres que operarán en la unción de los jueces. Voy a tomar aire porque esto me está afectando. Y los va a capacitar para funcionar como reyes, profetas y sacerdotes al mismo tiempo. O sea, no sé si este personaje se ha leído la Biblia alguna vez en su vida, pero desde luego todo lo que está diciendo es completamente falso y contrario a las enseñanzas y al espíritu de la Escritura.
Cuando casi terminaba la actuación, invitó a los presentes a uno de los llamados más difíciles de su vida. Atención, despojarse de todo concepto erróneo de unción que habíamos desarrollado en el pasado. Porque después de 17 años que se había pegado ministrando en 20 países, ahora resulta que no estaba aquello muy de acuerdo. Entonces iba a cambiar su procedimiento y quería que todo el mundo lo cambiase, porque él después de 17 años había llegado a esa conclusión. Es decir, el fundamento bíblico no diréis que no tiene peso. Porque dependiendo de mi experiencia y después de 17 años, pues ahora decido que en vez de que tengamos esta trayectoria nos vamos a ir por allí. Y le voy a pedir al Señor que os cambie la mente a todos para irnos por allí. Porque claro, yo es que he tenido un enchufe directo con el de arriba para que me diga por dónde tenemos que ir. Al final los pastores presentes ministraron con poder al pueblo que, conglomerado en el altar, hemos vuelto a tiempos del Antiguo Testamento, pedía con lágrimas un profundo clamor, una unción fresca. Esto era una noche para la historia. Debido a su formato práctico y efectividad en su contenido, Transformación y su equipo de trabajo ha sido contactado por diferentes ministerios para explorar la oportunidad de llevar a cabo en otras ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica su función. Y nosotros le añadimos, por favor, que vayan a la Luna, a Júpiter, a Marte, a Neptuno, Platón y hasta el Sol. Y si alguno piensa que el Sol no pueden ir, porque evidentemente te vas a derretir antes de llegar, que vayan de noche. Y así no se van a preocupar porque la nave se les derrita. Esto es apostasía. Esto es apostasía. Y esto es lo que tenemos en general en la mayoría de las iglesias. Una terrible apostasía. Por eso dice el libro de Apocalipsis, el texto que estamos estudiando, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Es decir, verán a la iglesia y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Es decir, cuando la iglesia cumple su función y llama a la conciencia, al arrepentimiento y define los pecados, acusa de pecados y lleva al hombre a los pies de Cristo porque le dice que ha violado su ley, esto al hombre le incomoda y no quiere saber nada de lo que tenga que decir la iglesia. Ahora, si tú montas un circo como el que acabamos de leer, ¿quién va a estar en contra de eso? Al hombre natural le encanta. Tendrán miles y miles de seguidores. Derribarán sus murallas y las harán más grandes porque les entrará más gente. Pero allí no se está predicando el Evangelio. Allí se está blasfemando el Evangelio. Aquello no es una iglesia. Aquello es una sinagoga de Satanás. Por lo tanto, vemos que la iglesia no solamente está muerta, sino podrida. Huele mal. Bastante le afecta al mundo las actividades extrasensoriales de los sensacionalistas de turno. Bastante les afecta. Se parten de risa. Una respuesta emocional, desde luego, se intensifica cuando estamos en compañía de otros. Y entonces, cuando juntas a la masa es más fácilmente engañable y manipulable. Y sobre todo si le pones una buena dosis de sensacionalismo y una música que te hace subir por las paredes, lo tienes todo claro. El sensacionalismo es un estado emocional producido artificialmente a través de la manipulación de ciertos elementos, como puede ser la música, de tal manera que nuestras emociones toman el control de nuestra personalidad y ya no podemos pensar. Mientras que el hecho de pensar es lo primero que Dios le dio al hombre en la creación para que tuviese un justo juicio. En el sensacionalismo el entendimiento se coloca en segundo plano y se anula por completo. Y esto es altamente peligroso porque cuando las emociones toman el control dejamos de ser objetivos y podemos ser fácilmente engañados, llevándonos incluso a creer que somos lo que no somos. Y así están muchos engañados pensando que son reyes, profetas y sacerdotes, cuando evidentemente es falso por completo. El sensacionalismo puede guiar a una persona a una falsa profesión de fe y puede anestesiarlo de tal manera que se sienta muy satisfecho con su condición y que a la vez sea inmune a las demandas del Evangelio, porque cuando va a oír el Evangelio de verdad no lo va a querer aceptar, porque evidentemente se lo pasa mucho mejor con el pseudo Evangelio, donde puede disfrutar de todo lo que quiera y no con la severidad y rigor a la que nos lleva el Evangelio de Cristo. Pero no solamente es eso, el sensacionalismo también es peligroso por ser altamente adictivo. Porque cuando uno le dan sensacionalismo, lo que quiere es más. Es decir, el domingo que viene, si hay toda esta parafernalia que aquí hemos visto, pues yo quiero más y más y más. Por lo tanto es adictivo. Dice
un comentarista, Carson, el falso sensacionalismo actúa como una droga que embota los sentidos aun cuando parece estimularlos, de modo que el adicto necesita dosis más frecuentes y más fuertes del sensacionalismo. Ya lo necesita. Es que aparte del ejercicio que hace, es que necesita activar todas sus neuronas. Esto es lo que vemos en este tipo de iglesias, sobre todo cuando tocan el tema de Apocalipsis y el fin del mundo. Sensacionalismo total. Un comentarista, Bob Coffin, usa el siguiente ejemplo para probar este asunto de cómo uno se puede dejar arrastrar de una manera fatal por el sensacionalismo. Y dice: una vez escuché acerca de una cristiana que había pasado cierto tiempo en Sudáfrica. Mientras visitaba una clínica de salud, fue profundamente conmovida por el sonido de un grupo de mujeres zulíes cantando. La armonía, dice, era cautivadoramente hermosa. Con lágrimas en los ojos, le preguntó a una amiga si conocía la traducción de esas palabras que le estaban haciendo llorar. Claro, le respondió la amiga. La canción decía: si hierves el agua no tendrás disentería. Y la mujer estaba llorando porque no entendía lo que estaban cantando. Con lo cual nos muestra que la música puede ser muy engañosa. Muy engañosa, te puede hacer llorar. Y resulta que estás cantando: si hierves el agua no tendrás disentería. Despierta nuestras emociones. Parece que estamos adorando porque lloramos, y resulta que no estamos adorando. Resulta que no estamos adorando. Todo esto lo traíamos a colación para responder a la segunda de las preguntas que nos hacíamos la semana pasada del texto de 2 de Pedro 3. En la primera habíamos visto qué es lo que quería decir el apóstol al afirmar que el fin de todas las cosas está cerca, que es a lo que nos está poniendo en contexto toda la historia de la redención. Y hoy veremos, en segundo lugar, en el tiempo que nos queda, cuáles son los deberes particulares que debemos llevar a cabo a la luz de que todo está cerca, de que el tiempo está cerca. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Prepararnos, hacer una mochila con todo lo que podemos utilizar en el caso de que venga la persecución y nos tenemos que ir a los montes, a la tierra de Paco, y tener allí tomates, pepinos y todo plantado para cuando llegue la gran persecución, porque la Biblia no apunta hacia ese asunto. Por cuanto el fin de todas las cosas se acerca, los creyentes deben ser sobrios. Ojo, no exaltados emocionalmente y que vayan como una moto, no, sobrios. Y esta palabra significa literalmente tener una mente sana, una mente que piensa, una mente que piensa, una mente que razona con claridad, una mente que tiene que produce unos pensamientos con lucidez. Algunos lo traducen también como estar en su sano juicio. Una mente que piense, que esté en su sano juicio, que sea cabal. Esta es la palabra que se usa en Mateo 5:15 para hablar de aquel hombre a quien Cristo liberó de una posesión demoníaca. El evangelista nos dice que después de su liberación este hombre estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Ya no estaba deambulando como un loco. No. Ahora estaba en su sitio. Una persona que solo vive para el presente y que pierde de vista las repercusiones futuras de sus acciones no está pensando con lucidez. Solamente cuando la mente del cristiano está controlada por la palabra de Dios es cuando puede tener una perspectiva correcta de las cosas. Pero una mente que solamente está pensando en el futuro y no piensa en las necesidades de hoy, también es una mente que no está pensando con lucidez. Tenemos que saber combinar sabiamente estos dos aspectos. La otra palabra que Pedro utiliza en este texto y que la Reina Valera traduce como velar, significa literalmente estar sobrio. Y eso es lo opuesto a estar intoxicado o a estar fuera de control. Es decir, que te dominen otras cosas, incluso el sensacionalismo, que no te dejan pensar con lucidez y no te dejan saber y profundizar en qué es lo que Dios quiere de ti. Como dice el comentarista Hieber, es un llamado a permanecer alertas y en plena posesión de nuestras facultades y de nuestros sentimientos. Los creyentes, por lo tanto, deben cuidarse de todo tipo de intoxicación, no solamente del alcohol, a los que muchos le dan demasiada importancia, que es importante, pero no solamente de ahí de donde viene la intoxicación, sino de todo aquello que pueda adormecer nuestros sentidos espirituales,
de todo aquello que nos lleve a olvidar que este no es nuestro hogar permanente, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Por eso el apóstol Pablo dice: sed sobrios y velad en oración. Para hoy, que nos cuidemos de estas cosas, que son la parte fundamental en la que nosotros nos tenemos que preparar, sin inmiscuirnos en todos los eventos catastróficos que nos quieren vender que ocurrirán, porque no ocurrirán. Tenemos que centrarnos en lo que nosotros somos hoy. Es por medio de la oración que tenemos acceso a todos los recursos espirituales que Dios ha puesto a nuestro alcance para que podamos alcanzar la madurez a la que como cristianos debemos dirigirnos. Y debemos permanecer fieles al Señor a pesar de las dificultades que con toda seguridad vamos a tener en nuestra vida. A lo largo de nuestra vida vamos a tener multitud de dificultades. Para eso necesitamos armarnos con el Espíritu de Dios, según nos enseña en su palabra, cómo tenemos que afrontar todas las dificultades. Pero si yo tengo dificultades hoy y estoy pensando en los terremotos que van a venir dentro de no sé cuántos años, antes de la venida del Señor, y centro toda mi atención y toda la expectativa y todo el emocionalismo y sensacionalismo en esos eventos, hoy, ¿qué voy a hacer para servir a Dios? ¿Qué voy a hacer para controlar mi pecado? ¿Qué voy a hacer para someterme en obediencia a su palabra? ¿Qué voy a hacer con las 1000 cosas que tengo que hacer hoy? Nadie puede orar apropiadamente a menos que tenga una mente despierta, una mente cargada de argumentos bíblicos, una mente fortalecida con la palabra de Dios. Si tú no estás fortalecido con la palabra de Dios y no tienes argumentos bíblicos, difícilmente podrás ponerte a orar, porque te faltan los recursos. Pablo dice en 1 Corintios 14:15 que los creyentes oramos con el Espíritu, pero también oramos con el entendimiento. Para orar tenemos que entender lo que estamos diciendo. Tenemos que tener una base y una argumentación que elevar delante de Dios para darle gracias por la multitud de sus misericordias, para que perdone nuestros pecados, para definir nuestros pecados, porque si yo no sé qué pecados tengo porque no los he estudiado, difícilmente voy a pedir perdón por mis pecados. Y si no pido perdón por mis pecados, difícilmente me van a dar el perdón y la salvación. Por lo tanto, tengo que conocer cuáles son mis pecados, tengo que conocerme a mí mismo. Y todo esto lo hago cuando estudio la palabra de Dios, que me ilumina y me dice en qué áreas estoy fallando completamente. Pero ¿qué sucede cuando nuestro entendimiento está embotado por una sobredosis de las cosas del mundo y de las mal llamadas iglesias? Que se nos hace muy difícil orar. Dice el Señor en Lucas 21:34: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente aquel día. Fijaos cómo conecta directamente la situación en la que estamos con el día del Señor, con su segunda venida. No hay nada, no dice no, y entonces preparaos porque os tendréis que ir a cultivar pepinos en alguna montaña. No. Cuidad cómo vivís, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esa es la advertencia que nos lanza la Escritura, que el día del Señor vendrá y que tenemos que estar preparados, velando en oración para ese momento histórico. Resumiendo, ¿qué es lo que Pedro nos está diciendo? Que los cristianos deben vivir el presente a la luz de lo que les aguarda en el futuro. Cuando la historia alcance su consumación en la segunda venida de Cristo, ese es el momento cumbre. La forma como vivimos es la que revela lo que somos. Por lo tanto, no somos lunáticos para estar pensando en todas las cosas que van a acontecer y ¡fum!, se nos ha ido la mente a otros sitios. No debemos ser guiados por el sensacionalismo. Para eso ya tenemos los programas rosa, que son sensacionalistas totales, pero nosotros no somos así, porque somos cristianos. Por lo tanto, se nos llama a que pensemos, a que razonemos y que actuemos en consecuencia con las enseñanzas de las Escrituras. Pablo dice en Tito 2:12 que los que aguardan, que los creyentes deben aguardar la esperanza bienaventurada de la segunda venida del Señor, viviendo sobria, justa y piadosamente. No dice que vivamos sensacionalista, despiadada y locamente. No.
justa, sobria y piadosamente. Porque la mundanalidad no es otra cosa que una manifestación de la incredulidad. El incrédulo es mundano porque este mundo es todo lo que tiene y aquí centra todas sus expectativas. Y muchos que hay en las iglesias son absolutamente mundanos porque están esperando hechos físicos que tienen que ver con la segunda venida de Cristo y se olvidan del propósito principal, que es la segunda venida, no los hechos previos o los hechos posteriores o las 17 resurrecciones. No, es la segunda venida de Cristo donde se consuman todas las cosas. Por lo cual, amados, dice Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 14, por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, de la segunda venida de Cristo, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Esta es la advertencia que nos lanza el apóstol. Fijaos cuánto de sensacionalista tiene, sino de cómo tenemos nosotros que vivir como cristianos. Y cómo tenemos que tener mucho cuidado para no dejarnos arrastrar por el engaño, por el sensacionalismo, aunque fuera a descender fuego del cielo para demostrarnos que hay otro evangelio distinto a las Escrituras, que no os muevan de vuestra forma de pensar que os enseñaron vuestros maestros en la fe, los profetas y los apóstoles. Que no vengan trayendo nuevas doctrinas que se han inventado el siglo pasado para hacernos creer que hay otra revelación directa o que ellos mismos tienen una revelación directa de Dios y que Dios a ellos por un teléfono rojo les dice y les habla en sueños y les habla de todo lo que tienen que hacer en este mundo. Sino que la Escritura nos dirige a nuestros maestros, los profetas y los apóstoles, el fundamento de la Iglesia. A ellos son a quienes tenemos que mirar. Por lo tanto, tenemos que terminar pidiéndole al Señor que nos ayude a tener mentes despiertas, mentes que piensen, de modo que podamos ver las cosas como son en realidad según nos han enseñado las Escrituras por medio de los profetas, apóstoles y del mismo Señor. Que podamos seguir, por tanto, creciendo cuando cojamos las Escrituras tal y como nos han sido dadas, que podamos seguir creciendo en el conocimiento y en la fe de acuerdo a esa doctrina de los apóstoles que conforma el fundamento de la Iglesia, y mirando hacia aquel día en el que vendrá nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el momento culminante en la historia de la redención. Esa es, por lo tanto, la esperanza, la guía y el aliento que se nos da a la Iglesia. Esto es lo que nos sigue enseñando el libro de Apocalipsis. Vamos a terminar en oración.